El conflicto de los siglos. El conflicto de los siglos, capítulo 6. Dos mártires de la Edad Media. Fue llevado ante el concilio y se le instó para que escogiera entre la retractación o la muerte en la hoguera. Haberle dado muerte al principio de su encarcelamiento hubiera sido un acto de misericordia en compasión con los terribles sufrimientos a que le sometieron. Pero después de esto, debilitado por su enfermedad y por los rigores de su prisión, detenido en aquellas mazmorras y sufriendo torturas y angustias, separado de sus amigos y herido en el alma por la muerte de Hus, el ánimo de Jerónimo decayó y consintió en someterse al concilio. Se comprometió a adherirse a la fe católica y aceptó el auto de la asamblea que condenaba las doctrinas de Wycliffe y de Hus, exceptuando sin embargo las santas verdades que ellos enseñaron. Por medio de semejante expediente, Jerónimo trató de silenciar la voz de su conciencia y librarse de la condena, pero vuelto al calabozo, a solas consigo mismo comprendió la magnitud de su acto. Comparó el valor y la fidelidad de Hus con su propia retractación. Pensó en el divino Maestro, a quien él se había propuesto servir y que por causa suya sufrió la muerte en la cruz. Antes de su retractación había hallado consuelo en medio de sus sufrimientos, seguro del favor de Dios, pero ahora el remordimiento y la duda torturaban su alma. Harto sabía que tendría que hacer otras retractaciones para vivir en paz con Roma. El sendero que empezaba a recorrer le llevaría infaliblemente a una completa apostasía. Resolvió no volver a negar al Señor para librarse de un breve plazo de padecimientos. Pronto fue llevado otra vez ante el concilio, pues sus declaraciones no habían dejado satisfechos a los jueces. La sed de sangre despertada por la muerte de Hus reclamaba nuevas víctimas. Solo la completa abjuración podía salvar de la muerte al reformador, pero éste había decidido confesar su fe y seguir hasta la hoguera a su hermano mártir. Desvirtuó su anterior retractación y, a punto de morir, exigió que se le diera oportunidad para defenderse. Temiendo los prelados el efecto de sus palabras, insistieron en que él se limitara a afirmar o negar lo bien fundado de los cargos que se le hacían. Jerónimo protestó contra tamaña crueldad e injusticia. «Me habéis tenido encerrado», dijo, «durante 340 días en una prisión horrible, en medio de inmundicias, en un sitio malsano y pestilente, y falto de todo en absoluto. Me traéis hoy ante vuestra presencia, y tras de haber prestado oídos a mis acérrimos enemigos, os negáis oírme. Si en verdad sois sabios y sois la luz del mundo, cuidaos de pecar contra la justicia. En cuanto a mí, no soy más que un débil mortal. Mi vida es de poca importancia, y cuando os exhorto a no dar una sentencia injusta, hablo más por vosotros que por mí». Al fin le concedieron a Jerónimo lo que pedía. Se arrodilló en presencia de sus jueces y pidió que el Espíritu Divino guiara sus pensamientos y le diese palabras para que nada de lo que iba a decir fuese contrario a la verdad e indigno de su Maestro. En aquel día se cumplió en su favor la promesa del Señor a los primeros discípulos: «Seréis llevado ante gobernadores y reyes por mi causa. Cuando os entregaren, no os afanéis sobre cómo o qué habéis de decir,
porque en aquella misma hora os será dado lo que habéis de decir, porque no sois vosotros quienes habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre, que habla en vosotros. Las palabras de Jerónimo produjeron sorpresa y admiración aún a sus enemigos. Durante todo un año había estado encerrado en un calabozo sin poder leer ni ver la luz siquiera, sufriendo físicamente a la vez que dominado por terrible ansiedad mental. A pesar de esto, supo presentar sus argumentos con tanta claridad y con tanta fuerza como si hubiera podido. Estudiar constantemente. Condujo la atención de sus oyentes a la larga lista de santos varones que habían sido condenados por jueces injustos. En casi todas las generaciones, hubo hombres que por más que procuraban levantar el nivel moral del pueblo de su época, eran despreciados y rechazados, pero que en tiempos ulteriores fueron reconocidos dignos de recibir honor. Cristo mismo fue condenado como malhechor por un tribunal inicuo. Al retractarse Jerónimo, había declarado justa la sentencia condenatoria que el concilio lanzara contra Hus, pero esta vez declaró que se arrepentía de ello y dio un valiente testimonio a la inocencia y santidad del mártir. Expresóse en estos términos: conocí a Juan Hus desde su niñez. Era el hombre más excelente, justo y santo, pero no por eso dejo de ser condenado. Y ahora yo también estoy listo para morir. No retrocederé ante los tormentos que hayan preparado para mí mis enemigos, los testigos falsos, los cuales tendrán que ser llamados un día a cuentas por sus imposturas ante el gran Dios a quien nadie puede engañar. Al condenarse a sí mismo por haber negado la verdad, dijo Jerónimo: de todos los pecados que he cometido desde mi juventud, ninguno pesa tanto sobre mí, ni me causa tan acerbos remordimientos como el que cometí en este funesto lugar, cuando aprobé la inicua sentencia pronunciada contra Wycliffe y contra el santo mártir Juan Hus, maestro y amigo mío. Sí, lo confieso de todo corazón, y declaro con verdadero horror que desgraciadamente me turbé cuando, por temor a la muerte, condené las doctrinas de ellos. Por tanto, ruego al Dios Todopoderoso se digne perdonarme mis pecados, y este en particular, que es el más monstruoso de todos. Señalando a los jueces, dijo con entereza: vosotros condenasteis a Wycliffe y a Juan Hus, no porque hubieran invalidado las doctrinas de la Iglesia, sino sencillamente por haber denunciado los escándalos provenientes del clero, su pompa, su orgullo y todos los vicios de los prelados y sacerdotes. Las cosas que ellos afirmaron y que son irrefutables, yo también las creo y las proclamo. Sus palabras fueron interrumpidas. Los prelados, temblando de ira, exclamaron: ¿qué necesidad hay de mayores pruebas? Contemplamos con nuestros propios ojos el más obstinado de los herejes. Sin conmoverse ante la tempestad, repuso Jerónimo: ¿qué? ¿Imagináis que tengo miedo de morir? Por un año me habéis tenido encadenado, encerrado en un calabozo horrible, más espantoso que la misma muerte. Me habéis tentado con más crueldad que a un turco, judío o pagano, y mis carnes se han resecado hasta dejar los huesos descubiertos. Pero no me quejo, porque las lamentaciones sientan mal en un hombre de corazón y de carácter, pero no puedo menos que expresar mi asombro ante tamaña barbarie con que habéis tratado a un cristiano. Volvió con esto a estallar la tempestad de ira y Jerónimo fue devuelto en el acto a su calabozo. A pesar de todo, hubo en la asamblea algunos que quedaron impresionados por sus palabras y que desearon salvarle la vida. Algunos dignatarios de la iglesia
Le visitaron y le instaron a que se sometiera al concilio. Se le hicieron las más brillantes promesas si renunciaba a su oposición contra Roma. Pero, a semejanza de su maestro, cuando le ofrecieron la gloria del mundo, Jerónimo se mantuvo firme. «Probadme con las santas escrituras que estoy en error», dijo él, «y abjuraré de él». «Las santas escrituras», exclamó uno de sus tentadores, ¿todo debe ser juzgado por ellas? ¿Quién puede comprenderlas si la Iglesia no las interpreta? ¿Son las tradiciones de los hombres más dignas de fe que el Evangelio de nuestro Salvador?, replicó Jerónimo. Pablo no exhortó a aquellos a quienes escribía a que escuchasen las tradiciones de los hombres, sino que les dijo: escudriñad las Escrituras. Hereje, fue la respuesta. Me arrepiento de haber estado alegando contigo tanto tiempo. Veo que es el diablo el que te impulsa. En breve, se dictó sentencia de muerte contra él. Le condujeron enseguida al mismo lugar donde Hus había dado su vida. Fue al suplicio cantando, iluminando el rostro de gozo y paz. Fijó en Cristo su mirada y la muerte ya no le infundía miedo alguno. Cuando el verdugo, a punto de prender la hoguera, se puso detrás de él, el mártir exclamó: «Ven por delante, sin vacilar. Prende la hoguera en mi presencia. Si yo hubiera tenido miedo, no estaría aquí». Las últimas palabras que pronunció cuando las llamas le envolvían fueron una oración. Dijo: «Señor, Padre Todopoderoso, ten piedad de mí y perdona mis pecados, porque tú sabes que siempre he amado tu verdad». Su voz se apagó, pero sus labios siguieron murmurando la oración. Cuando el fuego hubo terminado su obra, las cenizas del mártir fueron recogidas juntamente con la tierra donde estaban esparcidas, y como las de Hus, fueron arrojadas al Rin. Así murieron los fieles siervos que derramaron la luz de Dios, pero la luz de las verdades que proclamaron, la luz de su heroico ejemplo, no pudo apagarse. Antes podían los hombres intentar hacer retroceder al sol en su carrera que apagar el alba de aquel día que vertía ya sus fulgores sobre el mundo. Continuaremos. El conflicto de los siglos.